A continuación, continuaremos con las funciones vectoriales en lo que respecta a límites, derivadas, longitud de arco. Si f es una función vectorial en Rn, observen que aquí habrían n componentes. Entonces, t, como lo habíamos mencionado en el video anterior, es el parámetro y toma valores en el conjunto de los números reales. Esta función es una función vectorial en el espacio euclidiano n dimensional. Entonces va a tener n componentes. La función vectorial f, entonces el parámetro toma valores en un subconjunto de los reales, en este caso sería en el intervalo AB, y los transforma a vectores en Rn, es decir, t toma valores en el intervalo AB y a través de la función f los convierte en puntos en el espacio n dimensional. Habíamos mencionado anteriormente que las propiedades de las funciones vectoriales dependen de las propiedades de sus funciones componentes. Entonces, el límite de una función vectorial va a depender del límite de las funciones componentes. Es decir, el límite de f de t sería igual cuando t tiende a A, sería igual al límite cuando t tiende a de f sub 1t, coma, límite cuando t tiende a de f sub 2 de t y límite cuando t tiende a de f sub nt. Continuidad de las funciones vectoriales. Entonces se dice que una función vectorial f de t, esta función vectorial, entonces es continua en el punto A de su dominio si cada vez que t se aproxime a A, se cumple que f de t tiende a f de A. Por consiguiente, se deduce inmediatamente que f es continua en el valor t igual a A, si solamente si las funciones componente de la función f son continuas en ese punto. Es decir, cada una de estas f sub i de t son continuas en t igual a A. Como lo podemos apreciar en esta igualdad. Límite cuando t tiende a de f de t es igual al límite cuando t tiende a A de f sub 1t, límite cuando t tiende a de f sub 2 de t, y aquí límite cuando t tiende a de f sub nt. Entonces, el valor del límite de la función vectorial entonces sería igual al valor de la función componente en ese valor t igual a A. Entonces, la continuidad de la función vectorial queda determinada por la continuidad de sus funciones componente. Derivadas de funciones vectoriales. Vamos a suponer que R es un vector en R3. Entonces, R sub 1t, R sub 2t, R sub 3t serían las componentes de la función vectorial R, donde R sub 1 sería entonces R sub 1t, sería entonces una función de t, R sub 2 de t sería entonces la segunda componente de la función vectorial que depende
de una función es igual a g de t, y posteriormente r sub 3 de t sería la tercera componente de la función vectorial r y es una función que depende también del parámetro t. Entonces, es una función vectorial de variable real definida en un intervalo i igual a a, b. Esta función representa un vector de posición de una partícula que se desplaza a lo largo de una curva en el espacio. Entonces, f, g y h de t son funciones continuas y derivables del parámetro t, y cuya gráfica se muestra a continuación. Entonces, lo que hace esta función t es simplemente que t tomando valores entre a y b, el parámetro toma valores entre a y b, entonces lo que hace la función vectorial es coge puntos en este intervalo y los transforma en puntos en el espacio. Esos puntos en el espacio representan entonces la posición de una partícula. Si suponemos que la partícula es la trayectoria sobre la curva, entonces en un tiempo t estaría en el punto de coordenadas f de t, g de t, h de t. Y este sería entonces su vector de posición, que es una flecha dirigida que va desde el origen hasta el punto P. Para la función anterior vemos que la diferencia entre las posiciones de la partícula en el tiempo t y t más delta t es, entonces aquí en la gráfica podemos ver que en el tiempo t se encuentra en el punto P. Al transcurrir un tiempo delta t, ya la partícula se encuentra en el punto Q. Por lo tanto, el incremento del vector de posición estaría dado por r de t más delta t menos r de t. En términos de componentes, podríamos escribirlo así. Delta r sería f de t más delta t en la dirección i más g de t más delta t en la dirección j más h de t más delta t en la dirección k. Y le restamos entonces r de t, que es f de t en la dirección i, g de t en la dirección j y h de t en la dirección k. Entonces, la diferencia entre estos dos vectores me da la diferencia del vector de posición. En este caso, sería el vector que va desde el punto P hasta el punto Q, como se muestra ahí en el gráfico. Cuando delta t tiende a 0, entonces el punto P, el punto Q en este caso, se aproxima al punto P a lo largo de la curva C. Por consiguiente, la recta secante PQ se confunde con la recta tangente a la curva en el punto de P. Aquí se puede ver en el gráfico que cuando delta t tiende a 0, el vector PQ sobre delta R se convierte en el vector tangente a la curva en el punto P. ¿Sí? Entonces, cuando delta t es muy pequeño, entonces este punto se va corriendo, el punto Q se va corriendo hasta el punto P, de tal manera que la recta secante PQ se confunde con la recta tangente a la curva en el punto P. Al sacar el límite, cuando delta t tiende a 0, del cociente delta R sobre delta t, reemplazando acá, tendríamos entonces límite, cuando delta t tiende a 0, de r de t más delta t menos r de t sobre delta t. Definición. Entonces, la función vectorial r de t la podemos escribir como f de t en la dirección i más g de t en la dirección j más h de t en la dirección k. Es diferenciable en t si y solamente si f, g y h, es decir, sus funciones componente, tienen derivadas en t.
La derivada de la función vectorial es, entonces ese límite nos representa la derivada del vector, es decir, d de r con respecto a t, y esto va a ser igual a límite cuando delta t tiende a 0 de r de t más delta t menos r de t sobre delta t. Entonces aquí tenemos el cambio de la posición dividido delta t. Esto sería, por lo tanto, la derivada de sus funciones componente, d de f de t en la dirección y, d de g de t en la dirección j y d de h de t en la dirección k. Entonces, derivar un vector es derivar cada una de sus funciones componentes. En este caso, r' de t sería f' de t en la dirección y, g' de t en la dirección j y h' de t en la dirección k. Y este es un vector que pertenece a R3. Generalizando para una función vectorial en Rn, entonces podríamos decir que si f es una función que va de los reales en Rn, si f es una función que va de los reales en Rn, entonces podríamos decir que la derivada de esta función vectorial es la derivada de cada una de sus funciones componentes. Por eso aquí señalamos claramente que si f tiene n componentes, una función en el espacio euclídeo n dimensional, es decir, una función que va de un subconjunto de los reales en Rn. Entonces, la derivada de esa función vectorial no es otra cosa que derivar las funciones componentes f(1), f(2), f(3), f(n) hasta tener aquí el vector en el espacio euclídeo n dimensional. Otra forma de representar esta derivada es mediante los vectores canónicos en Rn. Es decir, esto sería f'(1) de t por e1 más f'(2) de t por e2 más f'(3' de t por e3 y así hasta f'n' de t por e'n, donde cada uno de estos i sub i serían entonces los vectores canónicos en Rn.